y para entender definitivamente el escenario, la coyuntura de momento en que empieza el flagel, empiezan a correr los tiempos para las elecciones, quiero presentar al invitado de hoy. Él es Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Don Guillermo, muy buen día. Gracias por estar en Mesa de Periodista. Mucho gusto acompañarlos. El tiempo tengo que decir que ha sido muy breve porque ese decreto que anuncia el proceso electoral salió apenas ayer publicado en el boletín del Tribunal Electoral. Y ya hoy entra en vigencia, ¿es verdad? Sí, y hoy entra en vigencia. Exacto. Claro. A partir de hoy, es decir, a partir de hoy, el candidato de libre postulación que se ha visto en una actividad... Pero no se ha oficializado. Hay personas que lo han dicho, yo quiero ser candidato, pero yo paso por una inauguración de... Él no oficializado su candidatura. No, sí, pero es lo que está diciendo el ex magistrado es que las cosas están ocurriendo, digamos, en una simultaneidad. Sí, correcto. Y lo correcto, dígame si estoy equivocado, licenciado Márquez, es que esto hubiera tenido un proceso de divulgación intenso previo para que los ciudadanos y los aspirantes exacto, tengan claridad sobre ello. Claro, porque nadie puede forzar o puede estar seguro absolutamente de que todos los ciudadanos panameños, ayer nos enteramos de lo que salió publicado en el Tribunal Electoral y hoy comencemos a trabajar en consecuencia. Por eso lo deseable es que la ciudadanía esté bien informada, con bastante anterioridad y con mucha profusión de la información para que cuando operen las normas nadie pueda alegar una ignorancia que sea justificada. Bueno, tengo entendido que el Tribunal Electoral va a empezar un proceso de divulgación, pero como usted dice, se debió haber hecho previo a la entrada en vigencia del decreto que ya está vigente, ¿no? Que ya está ejecutándose. Don Guillermo, conversábamos esto definitivamente tomando en cuenta el papel en la democracia que han tomado los candidatos a libre postulación, los candidatos independientes. Hay quienes consideran que el sistema no es balanceado, que hay una enorme desventaja, incluso una enorme desventaja a favor de la partidocracia y que cada vez más, paralelo a que ganan más espacio los independientes, también así se enfrentan mayores obstáculos. ¿Cree usted definitivamente que hay desventajas que favorecen a la partidocracia, desplazando el rol inmenso que cada vez están ganando más los candidatos independientes? Yo participo del criterio de que los candidatos por libre postulación están en una absoluta condición de desventaja en varios aspectos, en cuanto a su participación, en cuanto a la recolección de firmas, en cuanto a la disposición de los fondos que el Estado, en cambio, sí entrega a los partidos políticos, no solamente durante las campañas, sino durante todo el tiempo, porque eso incluye los años en que no hay elecciones, ni se ha abierto ningún proceso electoral, como es el caso en este momento. Las diferencias son grandísimas y muy marcadas, tanto que cuando los observadores electorales estuvieron aquí internacionales en las últimas elecciones en el año 2019, precisamente fue el punto en que más anotaciones hicieron, más destacaron, porque las condiciones restan de ser parejas para todos los candidatos bajo las circunstancias de las normas que existen en este momento y el manejo que les da el Tribunal Electoral además. Sí, yo quería agotar el primer punto que abordamos, que es el tema de la asistencia o no a actos de inauguración del gobierno o con fondos del gobierno, cuya asistencia que podría acarrear la inhabilitación de una persona, de un precandidato o candidato. No tiene esta prohibición, no vale para personas que ocupan cargos de elección. Ejemplo, el vicepresidente Gaby Carrizo podrá asistir, miren lo que estoy diciendo,
a actos de inauguración del gobierno del cual él forma parte por haber sido electo vicepresidente. ¿Qué pasa con estas personas? De acuerdo con el decreto que salió publicado ayer, y voy a mencionar el número de la Gaceta y lo voy a hacer en varias oportunidades para que quienes tengan interés en este tema, es el boletín electoral número 5065, 5065, de 31 de mayo de 2022, es decir, del día de ayer. En ese boletín, efectivamente, entre otras muchas cosas, se contempla la prohibición, curiosamente, para los candidatos de libre postulación exclusivamente, de que entre el A partir de hoy. 1 de junio del año 2022 A partir de hoy. al 5 de mayo del año 2024 no pueden participar ni hacerse presente en inauguraciones para todos los candidatos y precandidatos por libre postulación, en inauguraciones propiciadas con fondos del Estado, naturalmente. En cambio, esa misma prohibición no existe ni para Gaby Carrizo, que no sabemos aún si es precandidato, no tiene tampoco que presentar hoy una solicitud para poder llegar a ser candidato, y no tiene tampoco hasta el 31 de julio, hasta el 31 de julio, sí, de 2022, para poder hacer la solicitud como candidato de libre postulación, para entonces comenzar a recoger firmas. Curiosamente, esta norma en el fondo establece una prohibición para todos los ciudadanos, porque todos los que pertenezcan a partidos políticos o vayan a ser postulados por partidos políticos no tienen esta restricción. Sin embargo, quien quiera postularse como candidato de libre postulación no puede hacerlo si no ha reunido firmas, y si antes de reunir las firmas no se ha inscrito como precandidato hasta la fecha que dije hace un momento. Y después de esa fecha ya no puede haber, no se habla en el decreto de que haya la posibilidad de inscribirse, con lo que hasta ese día se cierran todas las posibilidades de candidaturas. Candidaturas que para los partidos políticos permanecen abiertas, si no me equivoco, hasta 3 meses antes del día de las elecciones, es decir, el 4 de mayo del 4 de febrero del año 2024. Sí, la pregunta sería si este tiempo que se está dando del 1 de junio, es decir, a partir de hoy hasta el 31 de julio, es decir, 2 meses, que se está dando para las postulaciones, para que los aspirantes a libre postulación presenten su documentación, ¿es conveniente o no? ¿O constituye otra desventaja para ellos? Yo escuché a un abogado decir que qué pasa si después del 31 de julio una persona se siente animada a entrar a la campaña. Ya quedó por fuera, quedó vedado, tiene que esperar los 5 años para poder, ¿y qué pasa con aquellas personas que por distintos motivos no han podido llegar a la conclusión de que lo mejor que deben hacer en sus vidas es postularse a cualquier cargo de elección? O sea, si ese rango de 2 meses no constituye una limitante, cosa que no aplica para los representantes de partidos. Precisamente, Fernando, a eso me refería cuando señalaba que para los candidatos de libre postulación hay una fecha límite determinante en este decreto, que es el 31 de julio de 2022. Es decir, no puede haber ciudadanos panameños que después del 31 de julio del 2022, de acuerdo con este decreto, pueda aspirar a ser candidato por libre postulación. Pero por los partidos políticos sí puede. Debo agregar a esto que eso le resta una condición fundamental a todo proceso electoral genuinamente democrático, y es que todos los participantes en el proceso electoral tengan exactamente las mismas oportunidades, es decir, que sean las normas iguales para todos, porque
se supone que en un proceso electoral democrático genuinamente todos los candidatos deben estar en un pie de igualdad, no debe haber ninguna diferencia entre ellos. Pero este decreto lo que hace es precisamente señalar diferencias que dificultan a los candidatos por libre postulación llegar a ser candidatos por libre postulación en muchos aspectos. Y no solamente eso, sino después que lo logren, disponer de los mismos recursos y de las mismas facilidades para hacer sus campañas. Señor Márquez, ¿por qué? Ayúdenos a entender por qué las condiciones no son similares. O sea, ¿qué se busca? ¿Por qué tantos obstáculos a los independientes? Eso ya implica efectivamente un juicio de valor. Y yo me lo he formado desde hace bastante tiempo por la experiencia que he aquilatado, digamos, en estos quehaceres electorales y que data no solamente de cuando fui magistrado del Tribunal Electoral, porque he participado en diferentes procesos electorales de diferente manera desde hace muchísimo tiempo. Los magistrados del Tribunal Electoral no creen en la candidatura de libre postulación, las dificultan en toda la medida de lo posible, hacen difícil que pueda haber candidatos de libre postulación, se exceden en el propósito de la Constitución y de la ley, que es que sí pueda haberlos con iguales oportunidades para todos, lo cual significa que dispongan de tiempo y de recursos semejantes en todos los casos, igualados con los de los partidos políticos que tienen muchas más posibilidades, más tiempo y más recursos. Esto nos lleva a un tema central que yo intenté poner en la mesa al inicio. Y es que la base de usted dice que los magistrados no creen, pero bueno, no creen con una buena razón. La razón sería que la base de nuestro sistema democrático son los partidos. Es decir, no es el ciudadano. Bueno, sí. No debería ser el ciudadano la base de nuestro sistema político, la base de la democracia. Pero el ciudadano se expresa a través de los partidos, según la letra de nuestro ordenamiento jurídico electoral, al menos lo que yo entiendo. Dígame Fernando, usted y mucha gente están muy familiarizados y han estado siempre y han demostrado mucho interés por los temas de naturaleza política en nuestra nación. Si uno estudia muy bien la política, se va a dar cuenta que a lo largo de la historia, el fenómeno de los partidos políticos es apenas de hace unos 250 años para acá. Antes no había partidos políticos, pero antes sí había democracias en sociedades como la griega, en sociedades como la romana, como la hindú. En esos sitios hubo democracia, eso está perfectamente acreditado, sin necesidad de que hubiera partidos políticos. Desde que terminó el absolutismo, o desde que se desgastó el absolutismo, básicamente el absolutismo monárquico, en el siglo XVI y XVII, los partidos políticos comenzaron a tener algún tipo de expresión, a tal punto que se les fue dando reconocimiento y había los partidarios del rey, los jacobinos y los girondinos, que eran los partidarios de la democracia sin que se identificaran con las decisiones reales. También fue desapareciendo en ese tiempo lo que era la organización político-económica que se sustentaba en la nobleza, en los duques, los condes, en fin, los marqueses. En fin, eso fue desapareciendo y se fueron introduciendo en sustitución de aquello los partidos políticos a los que teóricamente todo ciudadano debía tener acceso y podía tener acceso. Eso se acentuó además en el siglo XIX con el advenimiento de nuevas teorías de naturaleza económica y sociológica y social. Digamos, el marxismo tuvo un rol importantísimo en eso, el liberalismo tuvo otro rol fundamental en que hubieran nuevas concepciones acerca del poder, de la administración del poder, de la administración de la sociedad, del poder de los ciudadanos, de la participación de los ciudadanos.
y de la configuración de la democracia moderna como la conocemos en estos momentos. Y fue en ese momento que surgieron los partidos políticos que sustituyeron a todo aquello que había, partiendo de la premisa de que a los partidos políticos podía entrar o podía vincularse cualquier ciudadano, y por ello en los partidos políticos estaba representada toda la ciudadanía. Y por consiguiente, toda la ciudadanía dentro de cada partido político que se identificaba típicamente con algún tipo de ideología, ya fuera marxista, liberal o de otra naturaleza, podían actuar en procura de llegar al poder para hacer valer los planteamientos de carácter ideológico que tenían. Con el tiempo, los partidos políticos no solamente es un fenómeno panameño, en todas partes del mundo se han venido desgastando de tal manera, quizás porque el materialismo ha permeado todas las capas de la sociedad en todas partes del mundo y han dejado de lado aquellos propósitos ideológicos que en cambio sí tuvieron el momento de su nacimiento o de su concepción. Y por eso los partidos políticos hoy se encuentran tan desacreditados, porque con el pretexto de que ellos tienen entre sus miembros a representantes de toda la sociedad, de todos los estratos sociales, de todos los estratos económicos, de todos los estratos de poder, sin embargo se han desorientado a tal punto que llegan hoy a considerar, muchos de ellos, el PRD es un buen ejemplo, y lo digo con nombre propio porque es así, pero no es el único, que cuando llegan al poder es para satisfacer las necesidades de sus miembros, olvidándose que hay una ciudadanía que es la destinataria de todos los recursos del Estado y que es la que políticamente debe tener el mayor bienestar posible y que es el propósito de un Estado. Eso significa, si le estoy entendiendo correctamente, licenciado, que la muy necesaria reforma profunda e integral de nuestro sistema electoral pasa por la desaparición de los partidos políticos. No, no, de ninguna manera. Ajá. Los partidos políticos son fundamentales para que exista la democracia en su concepción genuina, no en la concepción a la que han derivado desvirtuándose los propósitos que tenían originalmente. Los partidos políticos son fundamentales en una democracia porque ellos, al tener incorporados en su seno a los ciudadanos teóricamente de todas las capas sociales, de todos los niveles económicos, de todas las tendencias ideológicas, pueden actuar en función de que el interés general sea satisfecho, y lo pueden hacer con mucho más poder, con mucha más fuerza que un ciudadano individualmente que se decide hacerlo, pero que solamente es un ciudadano. Porque cuando un partido político se decide a trabajar en pro de la ciudadanía, en pro de la sociedad en general, inmediatamente tenemos que no es un ciudadano el que está actuando, es un conjunto de personas, y la expresión de los adherentes de los partidos políticos, en el caso de Panamá, es un buen ejemplo de ello. Porque cuando un partido político dice, estamos de acuerdo, por ejemplo, con que haya polos de desarrollo en los pueblos, eso lo están diciendo no una persona, lo están diciendo los 100,000, los 50,000 o los 150,000 o los 400,000 adherentes que pueda tener un partido político, al menos teóricamente. Y naturalmente que eso tiene muchísimo más fuerza y muchísimo más peso que lo que pueda decir un ciudadano a solas. Aun cuando en estos tiempos estamos viendo que esa voluntad de los partidos políticos se ha desvirtuado y desnaturalizado, porque en lugar de estar buscando las cosas que son convenientes para toda la sociedad, se vienen preocupando solo por lo que es conveniente para sus miembros. Pero estamos en un círculo vicioso, porque resulta que quien termina reformando la ley que debe reformar los partidos, nuestro sistema electoral, son las cúpulas de los partidos.
en la Asamblea. Y ellos no se van a reformar a sí mismos, o mejor dicho, su sistema de prebendas y ventajas. Entonces la pregunta que cabe, ya para ir a otro tema, es ¿cómo hacemos para cambiar nuestro sistema electoral? ¿Cómo hacemos para salvar la democracia, que es la que al final está... Por eso indispensablemente requerimos hacer modificaciones a la Constitución de la República. Esa fue una promesa del actual gobierno, del actual partido en algún momento, que ha dejado olvidada y enredada entre ramas por ahí, sin darle el verdadero sentido que debe tener. Pero además esas modificaciones constitucionales no deben dejar de venir acompañadas por una ley general de partidos políticos que no pueda ser modificada graciosamente por cualquier simple mayoría de diputados, casi todos ellos pertenecientes a partidos políticos que tienen interés en estos momentos concretamente en continuar usufructuando de los recursos que el Estado ha venido destinando desde que se comenzó a prostituir esta democracia hace muchísimos años, desde antes de la dictadura militar, pero que se acentuó durante la dictadura militar y después de la dictadura militar a partir del venimiento al poder del presidente Ernesto Pérez Valladares, que volvió a restableció las partidas circuitales de tan indecorosa recordación y que estableció entonces que se pudieran destinar del Ejecutivo hacia el Legislativo dineros importantes para que supuestamente los diputados pudieran adelantar obras que no les compete constitucionalmente adelantar a los diputados. Para eso está el gobierno central y si se trata de gobiernos locales, para eso están las juntas comunales y los consejos municipales. No los diputados que deben actuar solamente en interés de la nación. Pero como políticamente le interesaba para que le aprobaran partidas en el presupuesto, para que le ratificaran a los funcionarios que sometían a consideración de la Asamblea, también por mandato constitucional, para que le aprobaran ciertas leyes e incluso poderes extraordinarios mediante los cuales se aprobaron decretos de gabinete o decretos leyes que además nunca han sido ratificados por la Asamblea Nacional. Entonces se cayó nuevamente, se abrió ese espacio de corrupción que se ha venido acentuando con el tiempo poco a poco y que ahora nos tiene en este estado de postración democrática. Señor Márquez, ¿qué papel debe jugar en este caso? Yo soy de los que aplaudo, yo aplaudo y reconozco el esfuerzo del Tribunal Electoral para el día de las elecciones. Aplicar el plagel, cumplir con los tiempos, garantizar la transparencia de las elecciones, contar los votos. Pero yo siempre he cuestionado el papel que se hace durante el desarrollo cotidiano de la democracia. Y hablamos que desde hace muchos años el sistema político se viene deteriorando con partidos políticos totalmente desvirtuados, alejados del interés nacional, enfocados al interés particular. ¿No debería ser el Tribunal Electoral un ente, un agente de cambio para tratar de rescatar la democracia? ¿No debería ser el Tribunal Electoral el que se ponga al hombro estos esfuerzos de modificar, de crear un plan general, de crear una ley de partidos, de modificar la Constitución para blindar la democracia ante un deterioro que todavía seguimos cayendo? O sea, nosotros políticamente no hemos tocado fondo. ¿Qué papel debería jugar el Tribunal Electoral en tratar de rescatar esto? Mire, desde que se estableció el organismo electoral que rige en Panamá, por allá por 56, con el arquitecto Ernesto de la Guardia, que era el presidente en ese momento, y que se empeñó juiciosamente y con mucha dedicación en que los procesos electorales panameños dejaran de ser la vergüenza que habían constituido durante toda la República, durante la vigencia de toda la República. No ha habido sino muy pocos procesos electorales contados con la mano, con los dedos de una mano, en los que no hubo trampas. Y eso se puede sintetizar en el proceso electoral de 1932, en el de la constituyente de 1945, que desembocó en la Constitución del 46,
y en el proceso electoral que hubo en 1960. Después de eso, y con al margen de eso, todos los procesos electorales fueron manipulados. Por eso se introdujo la norma en la Constitución política que establecía la existencia de un tribunal electoral. Y decía así, y no temo equivocarme porque me sé de memoria el planteamiento que tiene en su inicio: para garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, se establece un tribunal electoral, y por ahí sigue que en garantía, que en función de sus atribuciones tendrá las siguientes responsabilidades, y por ahí va. Ese es la razón fundamental, la razón de ser del tribunal electoral: garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio. Y además, esa libertad, honradez y eficacia del sufragio no se garantiza solamente porque sí, pues porque es bonito llevar a cabo elecciones, porque es figurativamente conveniente, cosméticamente apreciado por todas las sociedades. No. Eso se ha hecho porque las democracias genuinas necesitan que haya procesos electorales limpios, con condiciones iguales de competencia, con que el más humilde ciudadano del pueblo pueda participar en ellas y acceder a un cargo de responsabilidad pública, porque el concepto de la democracia es que los ciudadanos se gobiernen a sí mismos, porque nadie mejor que los ciudadanos conoce mejor cuáles son sus necesidades y cuáles son sus condiciones en su territorio para poder explotarlas y tenerlas óptimamente. Ese es el propósito de una democracia. Eso no implica, desde que surgió la democracia en el mundo, que se necesitaran indispensablemente partidos políticos. Pero los partidos políticos, cuando no se han desnaturalizado, han probado ser un excelente instrumento para que los ciudadanos, en mayor número que un ciudadano individual, puedan identificarse con determinados planteamientos, principios, corrientes ideológicas, corrientes sociales, económicas, y de esa manera ese gobierno que se puede dar a sí misma una sociedad pueda efectivamente alcanzar y ser beneficioso para todos y no solo para algunos. En nuestro caso, y no es el único caso lamentablemente, porque en toda América Latina particularmente, pero también en todo el mundo, los partidos políticos con frecuencia se han desnaturalizado para convertirse en vehículos que pretenden acceder al poder, llegar a él, no para beneficiar a toda la sociedad gobernando con una democracia genuina, sino para beneficiar a sus propios miembros. Y ahí es donde está el grave pecado que no hemos sabido corregir. Yo creo que la pregunta de Axel también estaba dirigida al tema del grado de independencia del tribunal, del actual tribunal electoral, de lo que digamos tendría que ser un atributo sagrado de esa institución, y el tema de su credibilidad y la confianza que puedan tener los ciudadanos, habida cuenta de que yo diría que de la invasión para acá, este es quizás uno de los momentos en el que esa credibilidad y esa confianza está más deteriorada, como resultado principalmente de un fallo que ahora mismo está en la Corte, acusado en un proceso de revisión constitucional, y que tiene un poco en entredicho, digamos, toda la magistratura que debería tener el Tribunal Electoral. ¿Cómo piensa usted que afecta esto? Y también quería aprovechar para preguntarle qué hay de la Fiscalía Electoral, que de la cual poco o nada sabemos, que también debería ser una institución, una entidad importante con una presencia más vigorosa en el día a día de nuestro sistema político electoral. Muy bien, Fernando, y con mucho gusto. Efectivamente, nuestro Tribunal Electoral panameño, yo creo que ya desencaminó totalmente sus pasos. Pero eso comenzó hace muchísimo tiempo. Cuando yo era magistrado del Tribunal Electoral entre 1990 y 1996, ya en ese tiempo hubo atisbos de establecer nexos que pudieran significar dependencia
de los magistrados del Tribunal Electoral de otros favores o de otros poderes. El Tribunal Electoral tiene que estar conformado de una manera absolutamente independiente de los otros órganos del Estado. Eso fue una de las cosas que dijo Simón Bolívar en el discurso de Angostura, en un preclaro planteamiento acerca de cómo deben moverse cómo deben actuar los poderes del Estado y diciendo que el organismo electoral debía ser precisamente otro órgano del Estado. En nuestro sistema, el Tribunal Electoral o los magistrados del Tribunal Electoral son elegidos, uno por el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República y su gabinete, otro por el órgano judicial y otro por la Asamblea Nacional, y de esa manera se ha concebido que podrían ser de la mayor independencia posible. Sin embargo, todos sabemos que el Ejecutivo es muy difícil que se pueda sustraer a sus convicciones políticas y a sus intereses políticos sobre todo. Y entonces con frecuencia nombra en el Tribunal Electoral o propone en el Tribunal Electoral a alguien que para él sea, digámoslo, de la forma más suave posible, alguien que sea potable ¿para quién? Para el Ejecutivo. No necesariamente alguien que esté empeñado en que se haga el trabajo que debe hacerse en beneficio de toda la sociedad. Y lo podemos ver consistentemente, el Ejecutivo ha designado personas allegadas al Ejecutivo, pero no solamente eso. Muy pronto, ya desde 1992 por allá en adelante, el Ejecutivo no contento con hacer nombramientos de magistrados en el Tribunal Electoral, también comenzó a hacer nombramientos de las cónyuges de los magistrados del Tribunal Electoral, cosa que es absolutamente contraproducente. Yo lo dije públicamente entonces y fue muy criticado porque yo para qué me metía en esas cosas, pero lo que yo estaba haciendo era previendo a futuro que esos nombramientos creaban una especie de dependencia. Imagínense a un ejecutivo queriendo dar de baja del cargo público en que había nombrado a una esposa de un magistrado del Tribunal Electoral y entonces teniendo que entrar en conflicto con ese magistrado del Tribunal Electoral, o que la esposa de ese magistrado del Tribunal Electoral entra en conflicto con su esposo porque va a ser sacada de la posición que tiene. Y eso se hizo no solamente entonces, y ese fue un grave pecado del presidente Endara, porque no fue perfecto, y yo se lo manifesté personalmente y hasta por escrito, y después se acentuó con los actos del presidente Ernesto Pérez Valladares, y pareciera que no es hasta ahora como que nos venimos a dar cuenta. Después, el órgano judicial ha venido designando personas en el Tribunal Electoral que de alguna manera se conversan con el órgano ejecutivo y con otros factores de poder real en nuestro país y que por consiguiente no necesariamente están comprometidos estrictamente con ese bienestar de la democracia. Y eso no ha ocurrido por esa razón. Yo personalmente supe, a mí en una ocasión en que tenía la Corte Suprema que designar al magistrado del Tribunal Electoral y donde yo había puesto mis papeles, me reuní con el presidente de la República que insistió en que yo me reuniera con él porque no fue iniciativa mía y cuando me reuní me dijo que él tenía los oídos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poder hacer que yo llegara a ser magistrado del Tribunal Electoral, pero que necesitaba que yo lo ayudara. Yo comprendí muy bien a qué tipo de ayuda se refería y mi respuesta fue que yo siempre tendría la disposición de ayudar a todos los partidos políticos y a todos los ciudadanos de Panamá por el librito. Esa fue la palabra que usé. Y naturalmente que el librito, cuando se le habla a un presidente que de verdad conoce lo que son las instituciones del Estado, es la Constitución de la República. Y sí, los magistrados del Tribunal Electoral han caído en no estar genuinamente comprometidos con lo que es un proceso electoral para que tengamos una democracia sólida.
la Asamblea Nacional, no hay que decirlo, es un organismo genuina, es decir, auténticamente penetrado por los intereses políticos, porque son los partidos políticos los que allí están representados. No hay nada más que ver cómo está perfectamente establecido quién es el jefe de la bancada tal, de la otra bancada, y casi todos esos jefes de bancada, no los jefes de bancada, pero casi todos los presidentes de los partidos políticos, fíjense en lo que les estoy diciendo, son precisamente presidentes también de los partidos políticos. ¿Por qué será eso? Y además ahí no se llega con una mayoría calificada. Es decir, lo ideal sería que en la Asamblea Nacional, cuando elige un magistrado para el Tribunal Electoral, haya bastante consenso entre todos los diputados en cuanto a que esa persona que está siendo elegida para un cargo tan importante, efectivamente sea tan seria y represente un balance tan sólido como que tenga un apoyo en que todas las voluntades de los diputados sean capaces de converger para poder decir, esta es una persona seria que debe ir al Tribunal Electoral. Pero eso no es lo que ocurre. Una simple mayoría es la que permite que se llegue a magistrado del Tribunal Electoral. Y hay otra cosa. La ley, perdón, no la ley, la Constitución. La Constitución dice que el ente nominador, o sea, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema o el órgano ejecutivo, no puede designar como magistrado del Tribunal Electoral a alguien que provenga de sus propias filas. Es decir, el propósito es que no sea alguien que esté ya trabajando con el órgano judicial, con el órgano legislativo o con el órgano ejecutivo. Porque si eso se hace de esa manera, y así se ha hecho en distintas oportunidades, eso lo que implica es que la persona que está trabajando en ese órgano del Estado, ya sea el ejecutivo, el judicial o el ejecutivo, cabildee con quienes tienen en sus manos la decisión, se comprometa con hacer favores cuando llegue al cargo y efectivamente logre los votos o la designación indispensable para poder llegar a ese cargo. Pero vemos claramente que en el caso de la Asamblea Nacional, desde que llegó a la magistratura el magistrado Pinilla en 1996, provenía de la Asamblea Nacional. No solamente era funcionario de la Asamblea, era el secretario general de la Asamblea. Y la Corte Suprema de Justicia de entonces, en mi opinión, deshonrosamente, avaló el nombramiento. Actualmente, uno de los magistrados del Tribunal Electoral es el licenciado Junca. ¿Cuál era su cargo anteriormente? Asesor de la bancada. Asesor legal en la Asamblea Nacional, precisamente. De la bancada panameñista. Panameñista, correcto. Seguros de que comprometió quehaceres, comprometió acuerdos en que si era electo actuaría de X o Y forma. ¿Y de X o Y forma en favor de quién? Que es lo que predomina en la Asamblea Nacional. Los partidos políticos. Por eso es que, en mi opinión, el Tribunal Electoral ha desencaminado sus pasos y ha perdido su norte. El Tribunal Electoral tiene que comprometerse y la Constitución política tiene que facilitar los instrumentos para que así sea, en que la democracia sea más sólida y los procesos electorales sean eso, un instrumento fundamental para que la democracia sea más sólida por efectivamente representar la voluntad de los ciudadanos que deben gobernar para sí mismos en una genuina democracia. Muchas gracias, don Guillermo. Guillermo Márquez Amado, hablando de la situación política, de la coyuntura que vive el país en este momento, fecha en que inicia, en que se pone en ejecución el Plan General de Elecciones, el inicio de la carrera electoral para el 2024. Don Guillermo, muchas gracias. Con mucho gusto. Hay mucha tela que cortar. Mucha en tela este que cortar. Y los próximos 2 años, en que estará vigente el plagel hacia las elecciones, conversaremos en varias ocasiones, don Guillermo. Saludos. Con mucho gusto. Hasta luego. Bien, vámonos a nuestra primera